apéndice secal. La patología más frecuente de la apéndice secal es la apendicitis inflamatorio. La apendicitis aguda. También se describe, pero con mucho menor frecuencia, la apendicitis crónica. Es rara. Lo clásico es la apendicitis aguda, que se presenta usualmente en personas jóvenes, entre los 10 y 30 años de edad. El 10% de la población presenta toda la apendicitis. La causa más común de apendicitis es el fecalito, el endurecimiento de las heces fecales en el lumen del apéndice secal. Otra causa que puede provocar apendicitis pueden ser los parásitos, los oxyurus, el ascaris, y asimismo las neoplasias primarias del apéndice secal. La más frecuente de ellas, como productora de apendicitis aguda, es el adenocarcinoma del apéndice. Bueno, la neoplasia más frecuente del apéndice secal no es el adenocarcinoma, es el carcinoide, que se localiza en el tercio distal del apéndice secal. Yo he dicho que como causa de apendicitis la más frecuente es el adenocarcinoma, pero como neoplasia primaria más frecuente del apéndice secal es el tumor carcinoide que se encuentra en el tercio distal. El apéndice secal, cuando se produce la inflamación, se observa hinchado, rojizo, congestivo, dependiendo del grado de apendicitis, puede ser fibrinosa, supurada, gangrenosa, perforada, etc. Puede presentar una serie de complicaciones, pero empieza inicialmente en una congestión, por eso ven ustedes una apéndice hinchada, rojiza, con el sudado fibrinoso. Esto es una apendicitis aguda. Después se puede complicar con pus, con perforación, con necrosis, etc. Microscópicamente asisten todos los virus. Presencia de polimorfos nucleares en la capa muscular. Es el 8%. Pero, una vez que se ha producido la obstrucción por el fecalito, se produce una serie de fenómenos que son irreversibles. Recuerden ustedes que la apéndice secal es un tubo ciego, se tapona la salida y dentro del apéndice, ¿qué tenemos? Material fecal, y en el material fecal ¿qué tenemos? Bacterias. Esas bacterias producen gases. Entonces, si el lumen del apéndice se ocluye, esas bacterias que están dentro empiezan a producir gases. Entonces, el lumen del apéndice empieza a dilatarse, se hincha, viene la congestión, viene la diaperesis, infiltrado de polimorfos nucleares, necrosis, pus, etc. Ese es el mecanismo. Entonces, desde el punto de vista práctico, se diagnostica apendicitis por presencia de polimorfos nucleares en la capa muscular, pero también podemos tener apendicitis en fases iniciales cuando hay congestión vascular severa, cuando hay hiperplasia follicular linfoide. ¿Recuerdan la histología del apéndice? Eso, allí ya tenemos, cuando hay marginación leucocitaria, que son los fenómenos de inflamación, sin aún que haya pasado todavía a muscular. Pero para efectos de examen, esto, ustedes, presencia de polimorfos nucleares en la capa muscular. Clínicamente, es clásico. El paciente inicia con un dolor superior periumbilical, dolor medio vago, y posteriormente se va a irradiar hacia la fosa ilíaca derecha. El paciente puede presentar fiebre, náuseas, vómitos, y algo que es característico, el signo del psoas. Es el signo del psoas positivo. Cuando usted tiene un paciente con apendicitis, puede ser en una cama o en el piso, dicen que trate de levantar la pierna derecha. Ustedes la presionan, le hacen resistencia y él trata de levantarla. Al tratar de levantarse, se pone en tensión esta zona. Si es una apendicitis, el paciente salta de dolor. Si no es apendicitis, si es problema de ovario, no pasa nada. Pero es apendicitis. Es uno. El otro es el signo del rebote.
ustedes presionan a la fosa ilíaca derecha. Si el paciente tiene un poquito de dolor, sueltan y el paciente salta de dolor. Es el signo rebote. ¿Por qué? Porque el apendicitis al inflamarse, ¿no?, compromete el epipromesino, se irrita. Entonces, y eso es lo que duele, es intenso. Ustedes lo tocan, te duele, ¿no? Sueltan ahí y el paciente ¡ay!, grita. O tratan de levantar. Ese es cuando el apendicitis común, ¿no? Pero hay cuadros de apendicitis que son retrosecales, que están detrás del ciego, que no pasa nada. Entonces hay que hacer un tacto rectal. Ojo, porque ustedes con el tacto rectal meten hacia el fondo del saco de Douglas y palpan y el paciente salta de dolor. Es uno de los signos que a veces les pasa, ¿no? Entonces, ¿y las complicaciones? Pues la gangrena, adelante. ¿Pueden dejar esa puerta abierta? ¿Pueden dejar la puerta abierta? Viendo las complicaciones, la supuración, el pus, la gangrena, o sea, la necrosis de la apéndice y la perforación de la apéndice, con la consiguiente peritonitis. Algo que es característico, paciente, ahorita vamos a un cuadro clínico. Algo que es característico, el examen de sangre periférica presenta leucocitosis por encima de 9.000 leucocitos. ¿Cuánto es lo normal? De 6 a 7.000. Pacientes presentan por encima de 9.000, 10.000, 12.000 leucocitos. Pero, aparte, presenta desviación izquierda. ¿Qué es desviación izquierda? Presencia de elementos inmaduros, como son los abastonados. 10%, 8%. Leucocitosis con desviación izquierda. Tratamiento de instalar apendicitis. No hay marcha atrás. No tienen que operar. Porque el riesgo es que si ustedes van a dejar a ver si calma con medicina, puede correr riesgo de que se pone una gangrena, se perfora y la prevención se complica. Siguiente. Entonces, vean ustedes, esta es una apendicitis, el lumen appendicular está completamente disminuido, activado por gran proliferación de polimorfos, de destrucción del epitelio mucoso. Hay una hiperplasia de foliculiforme, hay edema, ¿sí?, hemorragia y un infiltrado masivo de polimorfos nucleares en la capa muscular. Es un cuadro clínico típico. Mira. Mujer de 13 años de edad que acude por presentar dolor en cuadrante inferior derecho, es el fosa ilíaca derecha, acompañado de náuseas y vómitos. Hace 12 horas se inicia con un dolor tipo vago, cólico periumbilical. Al examen físico se encuentra moderadamente febril y con un dolor localizado en cuadrante inferior derecho, el cual se incrementa con la palpación. Hemograma 9.800 leucocitos con 9 abastonados. Normalmente hay 1 a 2, no hay más abastonados. Es una leucocitosis con desviación izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué podría ser? No, estamos hablando de apendicitis, ¿no? Pero ¿qué otra cosa podría ser? No tiene la obligación de acertar, por si acaso. Imagínense. Es una mujer. Ovario. Según dice, no, a ver, que duele en el lado derecho. ¿Qué tenemos ahí? Lo primero, apéndice carnal. ¿Qué otra cosa? Ovario. Ciego también. Pero nos dice que tiene náuseas y vómitos. Nos dice que inició dolor localizado, inició acá. Inicia con dolor vago tipo cólico periumbilical. Por acá comenzó. 12 horas después, típico. Y si a eso le agregamos nosotros una leucocitosis con desviación izquierda, es un quiste de ovario a pedículo torcido, no va a leucocitosis, pero no va a desviación izquierda. Porque existe el cuadro de apendicular, el cuadro de quiste de ovario a pedículo torcido es también dolorosísimo, muy doloroso. 13 años. Si tuviera más años, 18 o 20 años, ¿qué pensaríamos?
A esa edad también puede ser, se dan caso. Un embarazo Ectópico. ectópico. Se rompe el proceso. ¿Ya? Pero el antecedente, cuando uno hace un estudio completo, por eso le decía cuando hemos revisado historia clínica, ¿no? ¿Para qué me sirve la edad? ¿Para qué me sirve el sexo? La ocupación, el grado de instrucción. Todo eso hay que ir evaluando. Y algún antecedente. ¿Aló? ¿Aló? Betty, estoy en clase, yo te llamo por allá. ¿Y el tratamiento? Quirúrgico. Siguiente. Patología hepática. ¿Alguna pregunta sobre patología colónica? Vale, ya. Ya venimos. Ictericia. ¿Qué es ictericia? Coloración amarilla de escleras y piel, ¿no? Que es causada por una enfermedad hepatocelular, que es un daño del hepatocito. Ojo, el hepatocito es el que se daña. Recuerden, ¿qué tenemos en el hígado normalmente? Hepatocitos, ¿qué más? Espacios porta. ¿Qué tenemos en espacios porta? Venas, arterias y conducto biliar. Tenemos venas centrobiliar, tenemos sinusoides hepáticos, tenemos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Entonces, la ictericia puede ser por enfermedad hepatocelular, por obstrucción de vías biliares, ¿no? Por anemia hemolítica, destrucción de los glóbulos rojos o hiperbilirubemias congénitas. Puede ser congénita. Entonces, causada por enfermedad hepatocelular, los hepatocitos son los que van a producir bilirrubina. Obstrucción biliar, la eliminación de la bilis por vía los conductos, si se obstruye, produce, ¿no?, incremento de la bilirrubina. Anemia hemolítica por destrucción de los glóbulos rojos, ¿no?, y problemas congénitas. Patofisiología. La bilirrubina se forma por degradación de la hemoglobina. Aunque esto no es necesario hacerlo porque lo he hecho en fisiología ya. Lo que sí hay que entender es que existen dos tipos de bilirrubina. La bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, y la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. ¿No es cierto? Eso lo conocen por fisiología. Entonces, cuando el problema es por lesión extrahepático, fuera del hígado, ojo, fuera del hígado, el daño se da a la bilirrubina no conjugada. ¿En qué caso? En anemia hemolítica. Aún no se ha conjugado la bilirrubina, no ha pasado por el hígado. También algunos tipos de bilirrubinas congénitas. Mientras que la bilirrubina conjugada es la que se produce dentro del hígado. El hígado la procesa, ¿no? Y dependiendo del daño, si es por enfermedad hepatocelular, lo que se eleva es la bilirrubina conjugada dentro del hepatocito. Mientras si hay obstrucción biliar, ¿cuál se eleva? ¿La conjugada o la no conjugada? Conjugada. La conjugada, porque ya se produjo la bilirrubina, ya se metabolizó en el hígado, ¿no?, y es en la excreción donde está obstruido. Y la bilirrubina en hemolítica se produce antes de pasar por el hígado. Se produce en bilirrubina no conjugada. ¿Sí? Siguiente. Bueno, hemos dicho que la ictericia es coloración amarillenta de piel, escleras, tejidos, ¿no?
Aló. Aló. Sí, estoy en clase, señor. Me llama. Entonces, mucho, la ictericia causada por una enfermedad hepatocelular, la enfermedad conjugada y no conjugada. La bilirrubina se excreta en orina, la bilirrubina se excreta en orina, por eso es elevada. Las transaminasas, ojo, cuando hay daño hepatocelular, hay elevación de las transaminasas, la TGP, de la transaminasa glutamico-pirúvica, y la TGO, oxaloacética, también denominada transaminasa o aspartato transaminasas. La fosfatasa también está elevada. ¿Dónde se produce la fosfatasa? ¿El hepatocito? No. En las células del conductillo biliar, del conducto biliar. Entonces, ¿en qué caso se va a elevar la fosfatasa altamente? Cuando hay obstrucciones, porque hay daño del conducto biliar. Puede haber combinación de ambas, ¿ah? Vamos a ver, pues. La ictericia obstructiva biliar, ¿no? Hay una hiperbilirubinemia conjugada, de hecho que ya se produjo la bilirrubina, y en el momento de eliminarse hay una obstrucción, por eso se llama hiperbilirubinemia conjugada. La bilirrubina en orina está elevada, urbininógeno en orina disminuido, fosfatasa sacarina elevada. La característica, como ustedes ven, fosfatasa sacarina por encima de 100, 200 unidades, de frente, pensar que el problema es obstructivo. Pero si se eleva las transaminasas, el problema es hepatocelular, son los hepatocitos. Y la ictericia por anemia hemolítica, antes que pase al hígado, hay hiperbilirubinemia no conjugada. No conjugada, es la llamada bilirrubina indirecta. Bilirrubina en orina está ausente, no llega a formarse, ¿no? Urinógeno en orina elevado. La siguiente. Caso clínico. Varón de 50 años de edad que acude a emergencia quejándose de inconfort abdominal y sensación de pesadez en cuadrante superior derecho desde hace 7 días. Ha tenido sensación febril y escalofríos durante el mismo periodo. La orina ha ido poniéndose progresivamente más oscura, inclusive si mantenía una buena hidratación. Al examen coloración amarillenta de piel y escleras, el hígado es sensible y agrandado, tiene ascitis y ginecomastia, traquistasia que aparece en la cara. Laboratorio de bilirubinas en orina elevado, urinógeno, orina disminuido, aspartato transaminasas y aminotransaminas elevadas. Paciente amarillo, paciente que de 50 años de edad, que presenta sensación de disconfort, febril, en 7 días de evolución, que presenta la bilirrubina está elevada, el urinógeno disminuido y elevación de las transaminasas. ¿Qué nos indica? ¿El daño hepatocelular dónde está? El conducto biliar es obstructiva, es anemia hemolítica, es un daño hepatocelular. O sea, esto nos va a doler muchísimo. ¿Qué puede tener este paciente? Hepatitis. Aún no. Cirrosis no. Hepatitis. Es una etapa crónica. Una hepatitis, solamente de tipo B. El paciente le duele, porque en hepatitis hay, ¿qué es hepatitis? Inflamación. Y toda inflamación produce dolor. Y la inflamación, la hepatitis, te da necrosis hepatocelular. De ahí que hay elevación de transaminasas. Paciente amarillo, entérico, con dolor, puede tener náuseas, vómitos. Este paciente tiene una ictericia de tipo conjugada. El daño es hepatocelular. Las hiperbilirubinas congénitas, que no son tan frecuentes, tenemos el síndrome de Gilbert.
Es una enfermedad autosómica dominante que resulta de una disminución de la actividad de la UDP glucoronina transferasa. Disminución. ¿Cómo se apaga? Vamos a poner el teléfono. Vamos a poner acá de nuestro. Por allá, mira, que estamos por allá. Estamos por otro lado. ¿Ah? Muy bien. Ya. Entonces, hay disminución del procesamiento de la bilirrubina por el hígado. Clínica, usualmente es asintomática. Hay leve ictericia escleral, puede ser activado por estrés y presenta hiperbilirubinemia no conjugada. El Gilbert da lugar a una hiperbilirubinemia no conjugada, elevación de bilirrubina indirecta. El síndrome de Creutzfeldt-Jakob tipo 1 y 2 es una enfermedad autosómica recesiva sobre la tipo 1 y autosómica con penetrancia variable, la tipo 2. En ambas hay ausencia de actividad UDP o transferasa. Clínicamente la de tipo 1 es la más severa y la de tipo 2 se presenta en la vida temprana con ictericia. Pero este síndrome de Creutzfeldt-Jakob no va, sobre todo el tipo 1, no va a dar el llamado kernicterus. ¿Qué es el kernicterus? Intoxicación al cerebro. ¿Cuál? Bueno, afecta al cerebro. Así es. Es presencia de pigmento biliar en los núcleos basales. Cuando eso no se el paciente afecto de nada. Por eso cuando el niño nace y hace una pequeña bilirrubinemia, lo primero que hay que hacer es tratar de bajarle la bilirrubinemia. Por el riesgo que puede impregnarse en los núcleos basales, el niño posee manifestaciones como de la Corea de Huntington. Entonces, aquí ven ustedes lo que predomina es la hiperbilirubinemia conjugada. El anterior era no conjugada. Gilbert no conjugada. Creutzfeldt-Jakob tipo 1, sobre todo conjugada. ¿Ya? Tratamiento, plasmaceria y fototerapia. Todos los niños. Este es un tratamiento sencillísimo, no cuesta nada. Todo niño que nace, usualmente nace con. El valor normal de la bilirrubina, ¿cuánto es? 1.5. El niño cuando nace tiene 8, 9, 10. 2, 3 días después empieza a bajar solito. Pero cuando esto persiste, 10, 12, 14, 15, allí hay que entrar a hacer la fototerapia. Es tan simple, simplemente colocas al recién nacido en una culita y le pones un foco a luz. Bueno, se baja. Y en casos ya más extremos, la plasmaferia se vuelve sanguínea transfusión por el cambio de sangre. Siguiente. Otras hiperbilirubinemia congénitas tenemos el síndrome de Ewing-Johnson y el síndrome de rotor. Ambas son enfermedades autosómicas recesivas que resultan del defecto del transporte de la bilirrubina fuera del hígado. ¿Y a esto qué nos dice? ¿Que es conjugada o no conjugada? Es conjugada. Fuera del hígado, ya la bilirrubina se procesó. ¿No? Clínicamente, ictericia intermitente, dolor en cuadrante superior derecho y en epigastrio y una hiperbilirubinemia conjugada. Hay leve elevación de las transaminasas y el hígado negro se presenta en el síndrome de Ewing-Johnson, sobre todo. En ambos, el hígado es un poco más oscuro, pero el síndrome de Ewing-Johnson, que ambos son hiperbilirubinemia conjugadas, es más intenso el color oscuro. Y esto es lo que le decía, la hiperbilirubinemia neonatal. El niño nace con la nace, es normal que nazca así, la primera semana de vida, y después empieza a disminuir. Es normal. Caso clínico. Un niño de un mes de nacido presenta ictericia. Para determinar su causa,
Se ordena estudio laboratorio para establecer función hepática. Los resultados muestran un incremento de bilirrubina no conjugada sérica, urinógeno fecal bajo. Estudios genéticos muestran que el niño tiene falta de bilirrubina UDP, bilirrubina transgrasa, y una condición autosómica recesiva. Aunque se le practica farmacoterapia y psicoterapia, eventualmente no muestra el deterioro del sistema nervioso central y muere dentro del año. Diagnóstico. Gilbert. ¿Vale? A ver, mira. Se lo dejo de tarea. Nada fácil. O es Silver, o el rotor. ¿Ustedes dirán cuál es? Hay dos tipos de rotor, ¿no? ¿Ya? Sí. La inflamación del hígado, la hepatitis viral, como su nombre indica, es una inflamación por virus. ¿Cuáles son los virus que afectan el hígado? A, B, C, D, E, F, G, hasta H. Pero de esos tipos, los dos o los tres más comunes, el A, el B y el C, también el D. Pero de esos cuatro, los más serios son el B y el C. De esos dos, el más serio es el B. Ahora sí vamos a ver lo que tú decías todos estos, el virus A, el virus E, se transmiten vía fecal oral de niños contaminados, mientras que el virus B, el virus C y D, vía sanguínea, transfusiones sanguíneas. En todos los casos de hepatitis, el hígado es un hígado aumentado de tamaño, rojizo, de consistencia disminuida, una gelatina. Y si hay colestasis, es un color verdoso. ¿Qué es colestasis? Presencia de pigmento de bilirrubina en los hepatocitos y en los conductos o en los sinusoides hepáticos. Encontramos los llamados hepatocitos balonados, llamados hepatocitos en vidrio vinilado, que es característico, no es patognomónico, pero sí es característico de hepatitis o virus B. Lo demás no tiene esto. Además hay macrófagos y esto, necrosis hepatocelular en puente, presencia de infiltrado en los vasos porta y una hiperplasia de la célula de Kupffer. De esto, lo más importante de una hepatitis es que hay necrosis hepatocelular, células de vidrio vinilado en el caso de los hepatocitos, en el caso de hepatitis B. Además, puede haber infiltrado inflamatorio de variable cantidad en el espacio porta, puede haber hiperplasia de las células de Kupffer. Pero básicamente lo que hay en una hepatitis es necrosis hepatocelular con presencia de células de vidrio vinilado. Si yo digo presencia de necrosis hepatocelular, ¿cómo estarán las transaminasas? Elevadas. Y la formataza sanguínea puede estar disminuyendo. Esto es normal. El problema no es afuera, pero es el hígado. Entonces, se produce la hepatitis. Acá está el tipo área de necrosis hepatocelular. Vamos a ver, por ahí tenemos una de vidrio vinilado. Hay destrucción de los hepatocitos. Todo esto está destruido. Siguiente. Estas son las llamadas células de vidrio vinilado. Estas células. Estos hepatocitos son tumefactos. Estas son las llamadas células en vidrio vinilado. Esto es la colestasis, presencia de pigmento biliar en los hepatocitos y también en los conductos. Acá está, en los conductos, tapones biliares, infiltrado linfocitario en los espacios porta. Siguiente.
De esto, bueno, la clínica es sencilla. Paciente, después de contacto o transfusión, empieza a presentar febrículas, fiebre alta, ¿no? Todo el lado abdominal, sobre todo en el lado del hígado, ictericia, piel de escleras, y eso fundamentalmente se ve que hepatitis B y C. Entonces, esto no es necesario que se lo aprendan, pero sí les voy a decir. De las hepatitis hemos visto A, B, C, D, E, la hepatitis. Creo que no tengo esa. ¿El siguiente? No, sí. Eso te deriva. La hepatitis A, todas dan hepatitis aguda. A, B, C, D, E, hepatitis aguda. La hepatitis A, hepatitis aguda. B, C, D, hepatitis crónica. La BSD, la BSD igual la cirrosis hepática, sobre todo la B, cirrosis hepática, que es hepatitis aguda, A, E, BSD, crónica, BC, cirrosis, y BC, carcinoma hepatocelular. Fundamentalmente la B. La B da más riesgo de carcinoma hepatocelular que la C. La A no da riesgo para el carcinoma hepatocelular, no da riesgo para cirrosis. Siguiente. Varón de 30 años de edad que presenta dolor abdominal y abdominales oscuras, dolores focalizados en cuadrante superior derecho, que se ha presentado por más de 6 meses. Al examen físico, coloración amarillenta de la piel, así como en las escleras, hepatomegalia, sin incremento del tamaño del hígado. Sexualmente activo, no practicó seguridad sexual con una oportunidad. Laboratorio, elevación de las transaminasas, las aminotransaminasas y aspartatos elevadas, daño hepatocelular. Bueno, ¿qué otros marcadores? Bueno, para ver. Estos son hepatitis. Retrocedan, estos son los marcadores. Esto lo van a hacer cuando hagan clínica. Yo no quiero que ahorita se metan a la cabeza esto porque esto ha variado bastante. Sí, ha variado, otros marcadores. Sino que hay anticuerpos contra inmunoglobulina M que detecta, ¿no? la infección de hepatitis viral A, virus A. La anticuerpo contra inmunoglobulina G en la hepatitis A, anticuerpo de superficie de hepatitis B, anticuerpo de superficie de hepatitis B, todos ellos. Básicamente, estos son marcadores que existen. Lo que más interesa es ver si es hepatitis B o es hepatitis C. Las demás hepatitis se pueden controlar. Y de estas dos, la B es la que presenta mayor riesgo de carcinoma hepatocelular. Siguiente. Ya, sigue. Cirrosis. Se produce la hepatitis aguda, la hepatitis crónica, viene el estado de cirrosis. ¿Qué es cirrosis? Ustedes han hecho práctica de cirrosis. ¿Recuerdan cuáles son los componentes histológicos de la cirrosis? Son dos. Fibrosis y nódulos regenerativos. Entonces, la cirrosis puede ser micronodular y macronodular. Micronodular cuando mide menos de 3 milímetros, macronodular cuando mide más de 3 milímetros. Cuando es micronodular, las causas más comunes de cirrosis micronodular, o sea, aquellos nódulos pequeños, menores de 3 milímetros, ¿no? Tenemos el alcoholismo, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, mientras que macronodular, ¿no? La hepatitis por virus B, hepatitis por virus C, hepatitis por drogas, la cirrosis biliar primaria, también en la enfermedad de Wilson, en la deficiencia de alfa-1 antitrypsina,
o cirrosis micronodular alcohólica progresiva. Ojo, miren ustedes, prácticamente las mismas causas de arriba están acá. Se puede dar macro, micro, pero cuando es micronodular pura, tenemos que pensar en estas. Alcoholismo, porque el alcoholismo te puede dar macro o micronodular. Pero si es micronodular pura, tenemos que pensar, o es un alcoholismo, una hemocromatosis o una enfermedad de hueso. Y una macronodular puede ser cualquiera. Esto le digo que son nódulos menores de 3 milímetros, micronodular, mayores de 3 milímetros, macronodular. Y la característica histológica, ya lo hemos dicho, son dos. Para hablar de cirrosis tenemos que tener las dos características: fibrosis portal, o puente porta a porta, o vena porta, pero fibrosis. Y nódulos regenerativos, hepatocitos que se regeneran con nódulos. Eso constituye, esto es una micronodular, una macronodular. Entonces, esto es lo que deja, este es la cirrosis, y esto es el nódulo regenerativo. También hay proliferación de los ductíos biliares, otros signos, pero no interesa. Necesitamos estos dos: fibrosis y nódulos regenerativos. Con eso damos el diagnóstico de cirrosis. Siguiente. No los quiero complicar, pero esto mira, para regar solamente la imagen, ¿ya? Esta es la fibrosis, ¿verdad? Porta a porta, y estos son los nódulos regenerativos. Aparte de un filtrado inflamatorio, ¿no? Hay necrosis, acá hay unas células con degradación hialina, este es por alcoholismo. Siguiente. Entonces, la patofisiología de la cirrosis: se produce daño hepático con incremento de la presión venosa central por presión oncocítica plasmática disminuida y baja degradación de la testosterona, tal lugar edema periférico y ascitis. En la clínica, el paciente cirrótico presenta debilidad. Cualquier paciente que esté enfermo, esté débil, hay pérdida de peso. Este es clásico: ascitis. El paciente cirrótico hace ascitis. Vómitos, ictericia, aliento hepático, la lactosis, nebus en araña, manchitas como patitas de araña, sobre todo se ven los alcohólicos, se llaman telangiectasia capilar. Hay ginecomastia, incremento de las mamas en tamaño mamario en los adultos, en los varones, pérdida del vello pubiano, baja apetito sexual, atrofia testicular, tremor y edema de tobillo. Todo esto puede dar la cirrosis. Pero básicamente, podemos encontrar ascitis, nebus en araña, ginecomastia, ictericia, ¿no? Tremor y edema de tobillo. Esa es la característica de una cirrosis típica. En el laboratorio, ¿qué encontramos? Hay una anemia, tiempo de protromina prolongado, hay una hipoluminemia, una hiperbilirubinemia, elevación de las transaminasas, igualmente de los monosacáridos. Aquí se elevan todas, porque la fibrosis va a producir obstrucción del conducto. Hay daño hepatocelular, la elevación de transaminasas. Complicaciones de la cirrosis: la encefalopatía hepática, el síndrome hepatorrenal y la cirrosis como causa de, o como consecuencia, o como paso previo para un carcinoma hepatocelular, sobre todo cirrosis producida por hepatitis B y C. B sobre todo. Sobre esto, como tratamiento de abstinencia alcohólica, restricción de sodio, suplemento vitamínico. La causa más común en nuestro medio de cirrosis es el alcoholismo. Recuerden ustedes que el hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Ustedes sacan un pedazo de hígado y se regenera en poco tiempo. ¿Qué pasa con el alcoholismo? Ya han hecho ustedes hígado graso, metabolitis grasa. El alcoholismo produce metabolitis grasa,
Pero y ustedes suspenden el tratamiento, la ingesta de alcohol, el hígado se regenera nuevamente y no pasa nada. Esa es la grasa que desaparecieron. Pero si la náusea sigue siendo tremenda en un paciente alcohólico crónico, el daño hepatocelular es tal de que produce elevación de las aminasas, hay daño hepatocelular. ¿Qué pasa con las áreas donde se dañó el hígado? Donde se ha muerto el hígado, hay necrosis. Se repara mediante la fibrosis, por eso es que la fibrosis no soporta. Y como el hígado tiene una gran capacidad de regeneración, se forman los famosos nódulos regenerativos rodeados de fibrosis. Siguiente. Caso clínico. Varón de 52 años de edad, acude a completar inicio insidioso hace un año. Fatiga, pérdida de apetito sexual y baja de peso. Los dos últimos meses ha bajado 9 kilos. Ojo, eso es importante. 9 kilos. Hasta acá nosotros tenemos que pensar la obligación de empezar en gente para tener una neoplasia. Fatiga. Pero existen antecedentes de alcoholismo. Antecedente físico, hinchazón, dolores de ambas mamas, hay ginecomastia. Ictericia de piel y escleras, fuerte halitosis anormal, telangiectasia capilar, severa en la cara, pérdida de vello pubiano y edema, 3 cruces de ambos tobillos. Laboratorio, aranio transaminasa, patato transaminasa, de la hipopotasia elevada, hipoaluminemia, bilirrubinas elevadas, termino directo. Es un cuadro típico de cirrosis, pero ahí un modo que tiene todo. Es una cirrosis, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede ser? Cáncer. Ojo, tiene baja de peso. La edad del paciente. Y si es un paciente cirrótico, con hepatitis B, hasta acá, mientras no demostremos los modelos, sigue siendo cirrosis. O edema. Es que la cirrosis tipo B se transforma ahí. A ver, en mi caso no me pasa. Siguiente. Y esto es lo que se llama la enfermedad hepática alcohólica, es lo más común. Lo más frecuente es el consumo de alcohol, del etanol, y ojo, es más frecuente en el sexo femenino. Eso no quiere decir que sea una mujer la que toma, sino que quiere decir que el hombre tolera más. Lo primero que se produce es la estatosis hepática. Se producen las células grasas, empieza la acumulación de lipídicas en los centros ureales, cuando de repente ya es una hepatitis alcohólica, ya deja de ser metamorfosis grasa, hay balonamiento de los hepatocitos y cuerpo de Mallory, cuerpo chalino de Mallory. Este es característico. Si ustedes ven hígado graso con balonamiento de los hepatocitos balonados, hinchados, con depósitos de este material acidófilos, esto es una hepatitis alcohólica y que su final va a ser una cirrosis. En la hepatitis alcohólica hemos hecho lo primero la estatosis hepática, en la hepatitis alcohólica, ¿no? La cirrosis alcohólica, es la secuencia. La estatosis hepática, hay una leve hiperbilirubinemia o hasta sacarina elevada. En la hepatitis alcohólica, ya en el daño hepatocelular franco severo, hay antecedente de alcoholismo severo, anorexia, dolor abdominal, hepatomegalia, hinchado. Relación alanino transaminasa alterada y mayor de 1.5 la relación y una leucocitosis. Mientras que la cirrosis, hay hipertensión portal, ictericia, asitis, que es disfunción hepática alterada. ¿Cómo se encontrará acá? El hígado. El tamaño normal, aumentado, disminuido. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que está el hígado? Acá está aumentado. ¿Y acá? Disminuido. Pero es duro. Ya es el
toca y duro. Disminuye el tamaño por la fibrosis. Tratamiento, abstinencia de alcohol, soporte nutricional, etc. Hay un caso que se llama el síndrome de Rayleigh, que se da en niños. Es un hígado graso, con alteraciones cerebrales. Es el hígado graso. Siguiente. Caso clínico: mujer de 40 años de edad que presenta un cuadro clínico de náuseas, de dolor abdominal, después de haber estado bebiendo durante una semana. Abusiva. Asimismo presenta baja de apetito. Ese es el problema. Entonces, mientras ahí no saben borracho que come, problema. Pero el problema es cuando uno no come. Entonces, si deja de comer, al examen físico, por relación mediante piel y escleras, hay una leve hepatomegalia en la palpación. Relación de transaminasas de 2.5 está bien elevada. Leucocitosis y fosfatina está bien elevada. La biopsia hepática da un infiltrado graso macrovesicular, infiltrado eutrofílico con necrosis vascular, cuerpo de mano e intendencia con más cirrosis microorbital. Diagnóstico: cirrosis micronodular, cirrosis de origen alcohólico. Nada que ver con el patrocito, con la hepatitis, es por alcoholismo, porque tiene cuerpo de mano. Ya son las 5. ¿Ah? Ya son las 5. Me quedo 12 minutos. Bueno, esto solamente para mencionar. La cirrosis biliar primaria ya la hemos visto. ¿En qué casos? Se da en mujeres de 40 a 50 años de edad. Pero lo característico de esto es que la paciente es portadora de anticuerpos antimitocondriales. No le voy a hablar del cuadro histológico, porque es un poco complicado. Pero si quieren, le digo, es un infiltrado de linfocitos cerebroplasmáticos en espacio porta con destrucción de las limitantes. Es complicado de ver. Pero lo que interesa acá es que el paciente va a una cirrosis, pero presenta, ¿dónde está acá? Presenta anticuerpos antimitocondriales. La característica de la cirrosis biliar primaria. Siguiente. Entonces, esto es un paso porta con infiltrados cerebroplasmáticas, núcleo rechazado, ¿no? Y linfocitos. Siguiente. Clínicamente, lo veo más claro. El tratamiento, acá, en el laboratorio, ¿qué encontramos? Hipercolesterolemia, fosfatina, presencia de anticuerpos antimitocondriales. Eso, diagnóstico. Ya no quedamos, más. Ya. También, solo así. ¿No? Ya, suficiente. Ahí está. Ya. Mujer de 48 años de edad, mujer, con prurito generalizado. El prurito, en la cirrosis se produce el prurito, porque eso es lo que hace la bilirrubina, cuando un intenso prurito. Tiene historia de presentación síndrome de Sjögren. ¿Qué es el síndrome de Sjögren, hermano? Una enfermedad autoinmune. Y la cirrosis es una enfermedad autoinmune. La cirrosis biliar primaria es autoinmune. O sea, tiene un antecedente de enfermedad autoinmune. De hace 10 años después ha sido manejado con sintomáticos. El examen físico: severa ictericia histérica, santoma de piel, parto de evidencia de intenso rascado, leve patología. Laboratorio: hipercolesterolemia, fosfatina elevada,